amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay un concepto en matemáticas que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y yo tenía unos textos que son los que estoy compartiendo con ustedes. Y estoy invirtiéndolos. Vamos a ver qué sale de esto. Es muy sobre la marcha que lo estoy invirtiendo. Pero el libro de Hebreos habla de la raíz de amargura. Dice que brotando alguna raíz de amargura, habla que esa raíz de amargura puede estorbar y aún muchos pueden, dice, ser contaminados. Da un montón de conceptos chiquititos y hermosos el libro de Hebreos que casi pasan desapercibidos. La parte final que leí habla de Esaú y dice que no nos pase como Esaú, que menospreció la primogenitura por un plato de comida. Invirtiendo el punto de vista de este texto leído, o el orden, comenzando por atrás, dice: no menospreciemos las bendiciones de Dios, ni menospreciemos su presencia, no menospreciemos nada de lo que nos abraza, y no vendamos por nada del mundo estas bendiciones del Señor. Invirtiendo la posición, digo, despojémonos de toda raíz de amargura, porque aún esas amarguras muchas veces pueden contaminar a otros. Qué notorio. Qué notorio que una raíz de amargura que puedo tener no solamente me puede hacer mal a mí, sino que puede contaminar a otros. Y tiene lógica que puede contaminar a otros. Porque mi amargura se la digo al otro y a veces no es una amargura mía propiamente dicha, sino que a veces son cuestiones que tienen que ver con otros. Y contamino a uno, y contamino al otro, y puedo contaminar al otro, y puedo contaminar al otro. Y cómo luego junto todo eso es realmente imposible. Es como tomar un trozo de telgopor, hacerlo bien en miles de pedacitos y pararme en una esquina y dejar que sople el viento y ese telgopor vuela. Vaya a juntarlo después. Sería imposible. Hay una cuestión con las raíces de amargura que todos tenemos, sin excepción. Todos tenemos raíces de amargura y todos hemos colaborado tal vez para que el otro también tenga una raíz de amargura, sin excepción. Todos.
la importancia de acudir a la misma presencia de Dios para que Él tome y quite esas raíces, esas pequeñas plantitas que a veces uno las tiene como insignificantes y contaminan. Hay un texto invirtiendo los roles que yo les decía, un texto muy precioso para mí. Lo he utilizado tantas veces y me gusta utilizarlos también en los casamientos cuando me toca predicar. Cuando en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, yo puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifique sobre ese fundamento. Y dice, unos ponen piedras preciosas, plata, oro, heno, hojarasca y creo que era paja. Y la obra de cada uno va a ser probada con fuego. Pero en un momento dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo interesante de ese texto es que habla de la sobreedificación en cada uno, no en el otro, sino en cada uno. Cada uno tiene que ver cómo edifica, cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Cuando en ese fundamento hay una raíz, pues ese fundamento, está el fundamento, pero queda medio torcido, queda medio chueco. Yo les he contado en alguna oportunidad, yo trabajaba hace muchos años, del año 88 al 91, en una casa que vendía aberturas de madera, era una maderera. Y había un señor que él construía propiedades y las vendía. Y una de las propiedades que él vendió luego tuvo problemas. Le hicieron un juicio porque había daños. ¿Cómo se llama, Lidia, cuando tiene daños, la propiedad está mal hecha? No, y otro nombre tiene también. Vicios ocultos. Esa propiedad que construía este hombre, las vendía muy económicas, las vendía rápido, tenía un vicio oculto y le hicieron un juicio y lo perdió. ¿Qué pasó? Ese hombre compró el lote, había un árbol que estaba en el medio del lote y lo tenía que sacar. En vez de hacer un trabajo bien hecho, sacar de raíz esa planta, él la cortó al ras y construyó la casa. Cuando la raíz comenzó a pudrir, la casa comenzó a ceder y a rajarse y quedó inhabitada. Una casa muy nueva. La raíz de amargura produce eso de alguna manera en las vidas. Comienza a agrietarse todo lo que está construido arriba. El fundamento es Jesucristo, está bien, pero la raíz de amargura comienza a hacer que el edificio ceda. ¿Por qué? Porque no fue quitada. Cuando Pablo habla de ese crecimiento y de edificar, es justamente en nuestras vidas. Saben que estamos en tiempos que cada vez van a ser más difíciles. Cada vez van a ser más complejos. Por allá por la década del 70, en aquellos años 76, 77 en adelante, quienes eran mis pastores por aquel entonces decían, ¿qué iglesia les espera a ustedes en el año 2000? Y no se equivocaron. Cada una de las cosas que aquellos hombres nos decían, van a ver que van a pasar estas cosas, esto, y no se equivocaban. Y cada vez habrá tiempos
más complejos. Por lo tanto, la iglesia, que es la grey, que somos nosotros, pues tendrá que perfeccionarse cada vez más. Y cuando digo perfeccionarse, me refiero en la presencia de Dios. Ser quemados en la presencia de Dios, preparados en la presencia de Dios, consumidos en la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Por lo tanto, esto de la raíz de amargura, hay dos aspectos que yo quiero ver sobre la raíz de amargura. Uno vamos a leer primero en Mateo capítulo 13, versículo 24. Es una parábola que da el Señor y dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor da claramente del indicio de la cizaña. Al ser humano, lo primero que le da ganas de hacer ante la cizaña es ir y sacarla. ¿No le parece? Ya me hartó. Te dan ganas de ir y el Señor te dice: no, tranquilo. Si vos sacás la cizaña, lo que va a pasar es que vas a dañar al trigo. Esto pasa en la iglesia también, porque la iglesia no está ajena a estas cosas. Es más, está hablando del reino. Y al estar hablando del reino, habla de la iglesia. Ante la cizaña, lo que dice es: no la toques, deja que crezca todo junto y en algún momento yo la saco. Que la cizaña molesta, molesta muchísimo, porque es un espanto, porque es un horror. Los aspectos que la iglesia tiene que ver y aprender, porque los tiempos que vienen son cada vez más confusos, cada vez más problemáticos, cada vez más de más exigencia, es evitar la cizaña. Si yo les tengo que decir algo en esta hora, les diría: siempre eviten la cizaña, porque siempre hace daño. Siempre. No digas nada de tu hermano, porque es tu hermano. Una cizaña en su vida, lo único que le hará es daño. ¿Y por qué digo esto? Porque vienen tiempos difíciles. Porque vienen tiempos complicados. La cizaña no debe salir jamás de nuestro corazón. Podemos tener diferencias doctrinales aún con tantas otras organizaciones. De hecho, las tenemos. Yo siempre digo, todos los jueves me junto, somos un puñado de pastores amigos. El jueves éramos, creo que 13, 14, estábamos desayunando, nos reímos, hablamos de cosas triviales, hablamos de cosas serias. Y cuando hablamos de cosas serias, pues tenemos
diferencias muchas veces doctrinales y con el respeto que se tienen que tomar, sin herir susceptibilidades, pues cada uno da su punto de vista. Yo días pasados mencionaba uno de los pastores amigos míos, él para este año tiene todo un proyecto, una cosa que ha sentido, y él decretaba en el nombre del Señor cada uno de esos puntos de vista. Y yo decreto que este año la iglesia va a hacer esto, y yo decreto que las familias esto, y yo decreto que los jóvenes esto, y yo decreto que los niños esto, y yo decreto que el evangelismo es. Y yo pienso que nosotros no podemos decretar absolutamente nada, porque el único que decreta es Dios. No podemos decretar nada. Me puede llevar a tener una diferencia doctrinal de esta índole, pero lejos tiene que estar de poner una cizaña, porque la cizaña no hará nada bueno, no hará nada que edifique, no hará nada que haga bien, porque es cizaña. Y todos y cada uno de nosotros hemos tenido y tenemos y tendremos cizaña. Tenemos que tratar que no haya cizaña. Y cada uno edificar su propia construcción, como decía el apóstol Pablo, sin necesidad de aquello otro. Decía el Señor en Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Dice amén? Es imposible que no vengan tropiezos. Imposible. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted entra por el umbral de la iglesia, está por entrar en el edificio de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, está por entrar en el edificio, el umbral tiene unos 3 centímetros. Es decir, que si uno entrase al edificio, en vez de caminar arrastrando los pies, ya se encuentra con un obstáculo que es el umbral. Tiene que levantar un poquitito el pie para no chocar con ese umbral, porque si no, se caería y se golpearía. Que sea ese el tropiezo en la iglesia es fantástico y tolerable, pero que el tropiezo nunca seamos nosotros. Que no digamos nada jamás de nadie. Y yo le voy a decir por qué. La historia, el ejemplo que da el Señor de el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se va porque él pide su parte, se va y el padre no dijo nada y se fue. No dijo nada. Si el padre hubiese tirado una camionada de cizaña, el día que el hijo pródigo volvía, lo hubiese tenido que recibir disfrazado, vaya a saber de qué. Como no abrió su boca cuando el hijo pródigo volvió, el padre lo recibió y lo bendijo. Esa es una iglesia madura. Es una iglesia madura. Dice el Señor, imposible es que no vengan tropiezos. Y dice más, ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y dice, mirad por vosotros mismos. Y este mirad por vosotros mismos tiene relación a lo que Pablo decía. Cada uno mire como sobreedifica. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Y ahora? Mirá que tendría que haber, es más bienaventurado ir a pescar. Es más bienaventurado salir a correr. Es más bienaventurado comer un asado. Pero que te digan bienaventurado ante una situación así, la verdad es feo. Pero dice que son bienaventurados y dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vieron cuando muchas veces al Señor le decimos, queremos servirte, quiero seguirte? Bueno, estas son las cosas que incluyen el servicio. Es decir que el Señor habla de la cizaña, pero a la vez dicen que va a haber tropiezos, pero por otro lado dicen, ojo, hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Yo conocí un caso de una hermana hace muchos años, yo creo que más de 40, bueno, cerca de 40, allí por el año 78, 38 años, que ella estaba en la casa bíblica y era una mujer muy difícil. Y ella abiertamente decía, yo soy la que proceso al resto de los chicos. ¿Cómo se autodefinía? Ella era la que cizañaba a todo el mundo, era la que entregaba a todo el mundo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de las mujeres? ¿Se acordarán? Los hombres también, la procesadora, la Molinex, ¿se acuerdan? Era esa naranja, era así, uno ponía zanahoria, lo que sea, le bajaba un poquito el frasco y la procesaba, no quedaba nada. Bueno, esta hermana era de esas que procesaban las vidas de los otros. Y los otros se agarraban unas rabietas terribles. ¿Por qué? Porque era la procesadora. Era quien procesaba la vida de los demás. Hoy es una persona que está alejada de iglesia, está alejada de hermandad, está alejada de comunidad, está alejada de todo. Y miles de cosas les tocó vivir. ¿Por qué? Porque fue la procesadora de otro. Cuando yo pongo una cizaña, soy el que procesa a otro y nosotros no podemos procesar a nadie. No debemos procesar a nadie. A mí me parece que tal cosa y tal otra. Tened cuidado. Mucho cuidado. Sobre todo lo digo, iglesia, porque vienen tiempos difíciles. La iglesia tiene que perfeccionarse de tal manera que tenemos que dejar de poner cizaña. Definitivamente. ¿Sabe? Yo no creo en la crítica constructiva. La crítica es destructiva. Siempre. Siempre. Destruye. Estaba escuchando en la radio días pasados, esta semana, y alguien que estaba a favor del intendente y defendiendo, él decía, hubo un rumor
que llegaron a decir que el intendente iba a renunciar y ya se sabía quién iba a ser el que lo iba a suceder. Y el rumor comenzó a correr, y ya estaban esperando a ver cuándo renunciaba. Hasta que tuvo que salir a decir él, jamás dije que iba a renunciar. Mire lo que produce la cizaña. Pero ya se sembró. El daño ya está hecho. Ya está. Ahora, ¿qué se hace en términos espirituales? Porque vos has recibido cizaña y yo también. Todos, no hay nadie que no la haya recibido. ¿Qué se hace? Quédate quietito. Ya está. No te muevas. Molesta. Dejadla. Quédate quietito. El Señor luego la sacará, pondrá el trigo en un lado, la cizaña en el fuego. Si procuremos no ser aportadores de cizaña. Porque el Señor lo que termina diciendo es, mire, siempre van a tener tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. Parece que es cuando uno refrena esto, las Escrituras dicen varón o mujer perfectos y puede refrenar todo el cuerpo. ¡Qué tremendo! Son conceptos chiquititos, serios, profundos. Volviendo al texto con el que yo iba a terminar y comencé, dice en el libro de Hebreos, lo leemos nuevamente, Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojo no se salga del camino. Parafraseando, dice, levantad las manos caídas. Se me cayeron. Tenía una raíz de amargura. Me entristecí. Dice, enderezar las rodillas, las manos caídas, haced sendas derechas. Que el camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos. La paz con todos. Es eso. Paz con todos. Sin cizaña. Paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Parece que la santidad también incluye en saber tener la boca cerrada. En boca cerrada no entran moscas, dice el dicho. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ah, caramba. Ustedes saben lo que yo pienso sobre la gracia. Y lo que pienso sobre la gracia, creo que el tema de la gracia es amplísima, porque yo digo que la gracia de Dios es tan grande que nos abarca, nos inunda, nos aborda.
Si no hubiese sido por la gracia de Dios, que ¿cuál es la definición de gracia de Dios? Es la inmerecida bondad recibida de parte de Dios. Lo digo de nuevo, inmerecida bondad recibida de parte de Dios. No lo merezco, no merezco estar acá arriba. Pero por la inmerecida bondad de Dios que recibo, Él me permite estar acá y te permite estar allí, te permite levantar sus manos, te permite alabar, te permite adorar, te permite evangelizarte, te permite caminar, te permite vivir, te permite disfrutar de su presencia, te permite estar en su presencia, me permite estar en su presencia y no morir. La inmerecida bondad de Dios, eso es la gracia. Pero cuando la raíz de amargura la tengo yo acá y no la puedo sacar yo, y la raíz de amargura muchas veces se produce por dos aspectos. Uno es cuando sembré la cizaña, no me doy cuenta que estoy poniendo una raíz de amargura en mí mismo, en mí. Y también pongo una raíz de amargura en mí, o alguien deposita una raíz de amargura en mí cuando alguien pone una cizaña sobre mí. Hay dos aspectos. Los dos, si yo esto no lo encamino en el lugar que tiene que ir, corro cierto riesgo de no disfrutar de la gracia de Dios. Se lo voy a ejemplificar a la luz de las Escrituras. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron arrojados en el horno de fuego, ellos caminaban allí y yo me imagino en el medio del fuego, ellos con sus manitos levantadas, alabando a Dios y caminando aún cuando había fuego. Esto es la gracia de Dios. Que yo no merezco nada, que tendría que morir carbonizado en el fuego y por la gracia de Dios puedo caminar en ese fuego. Eso es amor. Esa raíz de amargura tengo que procurar por todo lo posible de no convivir con eso. Porque hace daño. Porque me hace daño. Porque te hace daño. Casi terminando, ustedes saben lo que pienso de aquellas ciudades de refugio que estaban en el Antiguo Testamento cuando Moisés las construye. Por orden de Dios los hace, esas ciudades de refugio donde el que había matado a alguien accidentalmente iba y se refugiaba en ese lugar y ahí no lo podían tocar. Bueno, eso es gracia. Que la iglesia pueda ser esa ciudad de refugio para el que venga, pueda venir y pueda descansar y pueda recostarse en las columnas, pueda recostarse en tu propia vida, pueda recostarse en mi vida. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se dé cuenta lo que es la iglesia. Una comunidad, un lugar lleno de amor, lleno de presencia de Dios, sin prejuicio. Sin prejuicio. Y dejar que el Espíritu Santo obre en las vidas de la manera que Él sabe hacerlo, cómo sabe hacerlo, cuándo sabe hacerlo. ¿Qué nos importa si fulano tiene 80 años y se fue a la bailanta? Pero deja que se vaya a la bailanta y se arregle con el Señor. ¿Pero qué te importa o qué me importa si fulano se va en zunga a la playa? Que haga lo que quiera. Pasará el ridículo él. Pero son esas cositas que uno tiene que ir dejando, decir, caramba,
¿Y ahora? Para que no se generen raíces de amargura. Casi terminando, les digo que el Dios que nosotros tenemos es tan grande, tan maravilloso, tan precioso, que ese Jesús que vino y caminó en la tierra y descendió a las partes más profundas de la tierra para estar con gente como nosotros, que no éramos nosotros hace 2000 años, pero era gente muy semejante a nosotros, descendió a esas partes profundas para estar con esos hombres que eran igual que nosotros, incorregibles. El Señor no se dejó poner una corona de espinas y descendía su sangre en vano. El Señor no fue crucificado en vano, sino que demostró su amor inagotable, entregó su vida en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, merecíamos la muerte y nos dio la vida y la vida eterna. Imagínese si nosotros estamos para ocuparnos de la cizaña. La iglesia está para ocuparse de la presencia de Dios. Cuando la iglesia se ocupa de la presencia de Dios, no hay lugar para la cizaña. Cuando la iglesia se ocupa de buscar al Señor, no podemos ni mirar lo que hace el otro. Es como cuando a uno lo encandila una luz de frente en la ruta, te encandila tanto la luz del auto que viene de frente que no podés ver de noche lo que hay en el costado porque es de noche y porque te está encandilando esa luz. Que la presencia de Dios nos encandile tanto que yo no ponga la atención en lo que pasa en el otro, porque el otro está edificando su propia vida como puede, y vos como podés. Y yo como puedo, y el otro como puede, y el otro como puede. Y vamos edificando nuestra vida sin cizaña. Fue un hermano el que me dijo el otro día algo que fue tan gracioso y tan real. A veces la cizaña es como el chisme, es como cuando uno va a una esquina y suelta una bolsa llena de plumas de ganso en una esquina y en el medio del viento las tira para arriba. Vaya a juntarlas después. ¿Cómo las junta? Es imposible. Ya está. Por eso el Señor dijo, es imposible que no haya tropiezos. Tranquilo. Y después dijo, bienaventurados los que hacen esos tropiezos. Oh, yo no quiero ser bienaventurado en eso. No sé, usted por ahí sí. César, vos por ahí querés, Nelson, ¿qué querés? Oscar, Elizabeth, Rosendo, por ahí alguno quiere. Yo no quiero. Pero viene, y cuando viene, cerradita la boca, no van a entrar moscas, a corregir y se terminó. Sencillito. Palo y a la bolsa. Absolutamente. El precio que pagó el Señor en la cruz del Calvario es muy grande para que yo pisotee la sangre del Señor o vos. Es muy grande. La historia del hijo pródigo es fantástica. Y le voy a decir una cosa más. A veces no hay que dejar de congregarse para tener la función y estar en la misma posición del hijo pródigo. Muchas veces estamos dentro de la misma iglesia y es como que no estamos. No estamos. Y un día nos cayó la ficha y nos dábamos cuenta que no estábamos. Lindo, ayer un hermano me dijo, una charla muy linda con un hermano, esas charlas que dan ganas de contarlas, ¿no? Que viene y dice, la verdad estuve perdiendo el tiempo, perdí el tiempo, tantos años de mi vida, quiero servir al Señor, quiero buscar al Señor, me quiero meter con todo, Yo dije, caramba, ¿quién le dijo algo? Nadie. ¿Yo lo incité a que diga eso? No. ¿Qué pasó? Se encontró con el Dios de la gracia. Se encontró con el Señor. Y Él te trastoca todo.
te trastoca todo. Pero no, si ya tenía 20 años de creyente, no importa, te trastoca todo. Y empiezo a edificar, y empiezo a edificar, y empiezo a edificar. Y ya no miro la luz del Señor que me encandile. ¿Notaron ustedes que aquellos que dicen que mueren y están un tiempo muertos? Algunos ven, dice, un túnel y una luz de frente que es poderosísima. Hay algunos que le buscan el vericueto, dicen, no, es por tal cosa, es porque tal otro. No, no es una cuestión espiritual. Yo no sé si es espiritual o no, pero es llamativo. Es llamativo. Bueno, es una luz que te encandila. Dice las Escrituras que Dios es luz, que nos encandile su presencia, de tal manera que mires a lo que está dentro tuyo. Mira lo que está dentro. Ahí está el secreto. Y edifica. Edifica lindo. Termina el piso, pone los zócalos, pintá, el cielo raso pintadito, pone los artefactos, colores lindos, ventanales grandes, sin reja. Pintá lindo, arregla lindo tu casa. Y yo me ocupo de la mía, y el otro de la otra, y el otro de la otra. Y a la vez como pastor, ¿de qué me ocupo? De la iglesia, que es hermosa, que es bella, que está compuesta por un montón de niños, de jóvenes, de hombres grandes, mujeres grandes, de deportistas, de intelectuales, de músicos, y toda gente preciosa, a la que amo con todo mi corazón. Dejemos que la luz del Espíritu Santo nos encandile y nos atraiga a Él. ¿Para qué? Para no recibir ya cizaña y para no dar cizaña. Y bendecir. Amén. Amén. Es la iglesia. Es la iglesia. Te damos muchas gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu amor, por esa gracia inagotable, por tu amor que es precioso y por estas paredes que edificamos. Tu nombre sea muy glorificado.